Apreciados estudiantes, en esta oportunidad voy a darles una breve explicación sobre la dinámica de la actividad de la segunda fase del proyecto. Esta actividad, así como la primera fase, la encontramos desde el icono de Collaborative Project, y aquí vamos a encontrar las instrucciones de la primera fase, que pues ya la hicimos, y las instrucciones de la segunda fase. Entonces, ¿en qué consiste estas instrucciones? Consiste en estos tres sencillos pasos que ya los explicaré en detalle. Un primer archivo que se encuentra en PDF con el nombre de Instructions, y un archivo al final en donde hay 36 ejemplos de preguntas que pueden usar para el escrito. Entonces, eh, dentro de este archivo de eh, instructions, vamos a encontrar la descripción de los pasos que tienen que realizar. Estos pasos se refieren precisamente a descargar el archivo, a participar en el foro. La participación en el foro es únicamente publicar la evidencia de comunicación. La evidencia de comunicación, como les he dicho antes, se puede hacer, o mejor dicho, lo puede hacer una sola persona, no es necesario que los tres grupos lo hagan. Lo importante es que dentro de la evidencia se vea que si en el grupo hay tres personas, que las tres personas se están comunicando. Y si no sucede así, que por lo menos hayan informado al tutor que hay una persona que no se está comunicando, para que el grupo no se vea afectado por alguien más. Y el tercer icono es simplemente hacer la entrega del escrito. Entonces, este escrito, de qué se va a tratar. Entonces, acá vemos ya el archivo en de PDF que está de primerito. Entonces, bueno, acá nos aparece la fecha de entrega o la semana en que se puede entregar, que es del 15 al 21 de octubre. Y acá pues explican en detalle también los pasos que les acabo de decir. Entonces, acá descargan el archivo. Entonces, al descargar ese archivo, eh, ahí hay un pequeño ejemplo de cómo iniciar el diálogo y cuáles son las partes de que debe tener. La participación en el foro como segundo paso, y como tercer paso, la entrega como tercer paso, eh, eh, la creación del documento, y como cuarto paso, el envío del documento. Eh, em, También vamos a encontrar los criterios de evaluación, que se refiere como al, al, al uso del léxico y la longitud del diálogo, a la estructura gramatical, a las ideas y argumentos, a la coherencia de la corrección y la interacción. La interacción se refiere al trabajo que se evidencie un verdadero trabajo en equipo. Entonces, teniendo en cuenta eh, esos criterios de evaluación, entonces ahora vamos a ver de qué se trata el archivo de, de, de lo que tienen que escribir dentro del script. Entonces, este script simplemente eh, es un libreto en donde eh, van a ser por escrito el diálogo que se va a usar para la tercera fase, que es ya la grabación del video. Entonces, simplemente este es un paso anterior a la grabación del video, para precisamente que no haya problemas en, en cuanto a la producción escrita, porque eso se va a corregir desde esta fase, que es la segunda fase. Entonces, acá vemos algunas partes fundamentales, que es el lugar donde sucede la cena. Eh, Tenemos los personajes. Entonces tenemos la persona que viaja a Estados Unidos o a cualquier lugar, no importa. Ustedes deciden el lugar en donde quieren ir.
El ejemplo acá nos dice en Estados Unidos porque Estados Unidos es un lugar donde se habla inglés, pero ustedes pueden elegir otro. Lo importante es que el diálogo esté construido en inglés. Luego tenemos un amigo 2 y un amigo 3. Entonces se trata simplemente que em, el amigo 1 o el friend who traveled to the USA es la persona que estuvo afuera del país y le va a contar la experiencia de viaje al amigo 2 y al amigo 3. Entonces acá nosotros tenemos dos estructuras principales, que es el pasado simple y el presente perfecto. Entonces, esta es la estructura gramatical que se va a evaluar. Entonces, si en algún momento requieren usar otro tipo de tiempo verbal es posible, pero yo les aconsejo que por lo menos la mayoría de estructuras construidas con estos dos tiempos verbales. Que el número de palabras contengan mínimo 250 y no adicionar imágenes. Y pues marcar evidentemente el trabajo con las personas que participaron. Eh, para completar o para lograr hacer un escrito, nutrir el escrito, mejor dicho, dentro del aula creé un, un archivo con 36 ejemplos de preguntas que pueden usar. Entonces, ahí está este archivo, o es como una página dentro de la misma instrucción. Me voy a devolver para poderles mostrar. Entonces, acá entramos a la misma parte donde están las instrucciones, los pasos a seguir, y justo debajo dice 36 examples, questions about travel experience. Aquí damos clic y aquí encontramos 36 preguntas, no tienen que usar las 36, simplemente tomar algunas de las 36 para hacer más largo el escrito o aumentar la longitud del escrito. Entonces, yo les aconsejo, pues algunas preguntas son similares, entonces yo les aconsejo leerlas bien y escoger unas 6 o 7 que les parezcan. Repito, no es obligatorio usar las 36, es simplemente una orientación de ejemplo que pueden tomar para redactar las preguntas dentro del script. Y bueno, después de elegidas las preguntas, enriquecen el script, lo terminan de producir y yo les aconsejo que vayan a una tutoría presencial para revisarlo o que en alguna forma me lo puedan también enviar para que yo lo mire antes de que hagan la entrega. Por eso les aconsejo que lo hagan con tiempo. Pueden, por ejemplo, también dividirse entre los miembros del grupo, decir, bueno, yo voy a proponer 2 preguntas, otras dos, y así ya tienen 6 preguntas, o 3 cada uno, y ya tendrán 9 preguntas. Entonces, dependiendo de cómo organicen el trabajo, les va a quedar mucho más fácil realizar esta tarea. Entonces, cualquier cosa, por favor, pueden escribir por la mensajería interna si tienen alguna duda sobre la redacción de las preguntas, sobre todo de la respuesta, porque las preguntas ya están. Y, y sobre alguna duda también sobre el procedimiento para realizar la construcción de la segunda fase del proyecto. Muchas gracias por su atención y espero que logren un muy buen producto. Les deseo mucho éxito. Bye bye.